Voy a exponer en este tema brevemente cómo QGIS es capaz de manejar y hasta qué punto modelos hidrológicos. Digo brevemente porque QGIS en las últimas versiones ha perdido algunas capacidades que podían ser interesantes. Por eso comentaré al final que a la hora de hacer modelos hidrológicos en serio, intensos, en el sentido de cuestiones de riesgo de inundaciones y cosas de ese estilo, lo mejor no es utilizar QGIS ni ningún otro SIG en principio, ya veremos algún comentario después, sino programas específicos. Comienzo con un fracaso, que es que hasta hace poco existía una extensión, un complemento llamado Taudem, tenemos ahí el despliegue a la derecha, que estaba integrado en QGIS y que era capaz de hacer unas cuantas cosas con los modelos hidrológicos. Lamentablemente, en las últimas versiones no funciona porque tras instalarlo, hacer todas las operaciones y aparentemente conseguir que la cosa vaya bien, a la hora de activarlo hay un problema con la versión de Python que utiliza. Nos tenemos, por tanto, que contentar con las opciones integradas en QGIS y en este caso lo más interesante está en Saga. Hay que destacar que como siempre o como casi siempre se pueden hacer las mismas cosas por varios sitios. Hay varias opciones en Saga, en Grass, etcétera, que permiten realizar las mismas operaciones. Esto es importante porque algunas de ellas generan resultados diferentes. No necesariamente diferentes en cuanto a la cantidad, al raster de salida que tenga unos valores u otros, pero sí, por ejemplo, que una red hidrológica nos salga en formato raster o en formato vectorial. La mayoría de los comandos, de las órdenes para hacer hidrología, están en Saga, en el módulo Análisis del terreno, y dentro de este dispersas en Channels y Hydrology. Aquí, por ejemplo, tenemos una opción dentro de Saga que voy a comentar en cuanto a tres detalles que es importante tener en cuenta para empezar. Los tres están destacados como comentarios en negro sobre esa ventana. Proyectado significa que en hidrología, como en tantas otras cosas, es necesario que los datos estén en un sistema de proyección. El EPSG no puede estar en grados, minutos, segundos o grados decimales. Proyectado todo, tenemos varias cuestiones. Por ejemplo, Saga tiene un problema que es que cuando hacemos que un archivo, queremos que un archivo no sea temporal, nos lo graba en un formato que no nos interesa. Entonces siempre hay que dejarlo como archivo temporal y luego exportarlo a un formato como GeoTIFF, que es el habitual para trabajar con capa raster. Y luego ahí tenemos una cosa que menciono como algoritmo D8, que vamos a comentar en un par de diapositivas, pero que aquí quiero destacar que es que hay bastantes algoritmos para hacer a veces las mismas operaciones. Pasa como en el caso de los modelos dependientes, que teníamos los filtros de Sobel, Previt y cosas de ese estilo que daban resultados distintos. No es que estuvieran uno mal y otro bien, sino que el planteamiento, el enfoque a la hora de hacer los cálculos era diferente. Otra cosa que quiero destacar también es lo que tenemos a la derecha en el menú de Saga desplegado en cuanto al menú de hidrología. Hay muchas opciones, hay bastantes rutinas que ejecutar, pero muchas de ellas, casi todas de hecho, están muy mal explicadas o incluso sin explicar. Entonces veremos después que cuando haga referencia a alguno de los algoritmos voy a poner en la diapositiva la referencia bibliográfica donde dicen que se describe ese algoritmo. Eso es correcto normalmente, pero incluso hay un caso donde realmente ni siquiera se describe el algoritmo en la referencia que pone. En cualquier caso, cuando haya que hacer un análisis hidrológico, hay que hacer un análisis previo de cuántos algoritmos hacen lo que yo quiero hacer, cómo lo hacen y cuáles son los fundamentos teóricos. No basta con ir aquí y teclear o activar una opción y trabajar con ella directamente, porque puede haber otras que nos interesen más.
Los análisis hidrológicos empiezan casi siempre con una fase preliminar, que es eliminar hoyos en el modelo digital de elevaciones, eliminar pozos, zonas cóncavas donde el flujo de agua se detendría cuando lancemos ese algoritmo. Si el flujo de agua lo asimilamos a una bola rodando sobre el modelo digital de elevaciones, esa bola normalmente va sin inercia en los algoritmos que se utilizan y cuando llegan a un hoyo, aunque sea por nada, por 10 centímetros o por un metro, se va a quedar parado y todo el cálculo quedará detenido. Por este motivo hay varios sitios, al menos tres que yo recuerde ahora, en QGIS, donde se rellenan estos hoyos. Aquí tenemos uno en Saga, análisis del terreno e hidrología, y rellenar hoyos. El algoritmo está descrito en ese artículo que tenéis abajo y lo que permite, por tanto, es que se garantice la continuidad del flujo. Esto tiene un problema, evidentemente, que es que a veces los hoyos son de verdad. Entonces, alguno de los algoritmos que hay por aquí permite meter una capa donde estén las concavidades reales. Pero normalmente ni siquiera se hace esto. Se rellenan todos los hoyos y se considera que la superficie es continua y puede llegar el flujo desde cualquier celda a cualquier otra. Podemos ver a la derecha en el despliegue de la ventana de rellenar hoyos o rellenar concavidades que lo único que hay que hacer es meter el modelo digital de elevaciones original. El resultado es el Fillet TEM, que es el modelo de elevaciones rellenado. También es posible generar dos resultados derivados, que son las direcciones de flujo y las cuencas hidrográficas, pero esto vamos a verlo después. Rellenado el modelo digital de elevaciones, el primer cálculo que se suele hacer es el trazado de líneas de flujo, lo que sería el equivalente a trazar la red hidrográfica, conocida en términos cartográficos como las líneas azules que definen los cauces. En este contexto, una línea de flujo será el trayecto que a partir de un punto origen, una celda, seguiría la escorrentía superficial sobre el terreno. La cuestión está en que hay varios algoritmos para calcular esto. El más común, el más simple y el menos recomendable es el que se llama D8. D8 lo que hace es, a partir de una celda, derivar la totalidad del flujo de esa celda a la celda que tenga la pendiente más fuerte de sus 8 vecinas. Esto significa que el trazado, el ángulo, el azimut del flujo está siempre a intervalos de 45 grados. O es 0 cuando va hacia el norte, 45 cuando va al nordeste, 90 cuando va al este, etc. No puede haber con este algoritmo un flujo que vaya, por ejemplo, a 50 grados o a 75. Una variante es la llamada Rho8, que es parecida, lo que pasa que introduce un componente aleatorio, que depende de hasta qué punto las celdas vecinas realmente definen una pendiente muy clara. Entonces, ese componente estocástico permite que el flujo cambie de vez en cuando la pendiente entre la celda central, la vecina y otra no es demasiado diferente. Aún así, sigue siendo la dirección, los azimutes, cada 45 grados. En el tercer punto tenemos lo que se llama D infinito, que en realidad es un D 360. Esto es un derivado del anterior, lo que pasa que ya tenemos las líneas de flujo de grado en grado. Es lógicamente mucho más conveniente. Aún así, se han buscado algoritmos que no tengan estos problemas y tenemos tanto el cinemático como el demon. El cinemático y el demon los tenemos descritos en los artículos que vemos abajo y lo que hacen es trazar, esencialmente lo que hacen es trazar una línea por donde seguiría una bola que soltáramos desde cada punto. En el gráfico de la derecha tenemos un ejemplo del algoritmo cinemático tomado de un artículo donde vemos que esas líneas ya no van de centro a centro de las celdas, sino que se permiten el trazado con ángulos muy diferentes, no necesariamente cada 45 grados,
El algoritmo Demon no lo he analizado todavía, pero sí hay una cosa importante, que es que permite lo que no permite ninguno de los otros, que son flujos divergentes. En el resto, todos los flujos son convergentes. No puede haber un sitio donde el agua baje y se divida en dos ramas, en dos canales, debido al relieve. Aquí en esta diapositiva, en esta imagen, tenemos un ejemplo de trazado de líneas de flujo. En rojo lo he puesto sobre el relieve sombreado para que se vea bien por dónde circulan los cauces. Bien, a la izquierda vamos a ver un par de cosas. Arriba del todo está la altitud, el modelo digital de elevaciones, y veis que pone MDE 25 Fílez, es decir, el modelo relleno. Siempre hay que utilizar, lógicamente, el modelo relleno por las razones que comenté antes. Luego tenemos un sistema interesante que es para definir a partir de dónde algo se considera cauce. Este es un problema clásico en cartografía. ¿Desde dónde pinto la línea azul? ¿Desde cualquier celda para abajo? En ese caso tendríamos una red hidrológica o hidrográfica extremadamente densa, puesto que todas las celdas tendrían un cauce dibujado. Aquí se plantean dos límites para eso. Arriba, en el primer rectángulo rojo, tenemos un tipo de iniciación de tal manera que usando el mismo modelo de elevaciones, digo que el límite sea mayor que cero, es decir, que me trace líneas a alturas mayores que cero. En este caso no hace ninguna limitación, puesto que todo el modelo de elevaciones está por encima de 0 metros. Sí, abajo sí que introduzco una limitación, que es que la longitud mínima del cauce debe ser de 100. 100 son unidades de mapa o unidades de celda. Por eso lo que vemos aquí son cauces relativamente largos que no empiezan en la cresta, no empiezan en la zona más alta, en la divisoria de aguas, sino un poquito más abajo de la ladera en función con este criterio limitante. Aquí tenemos otra red trazada con líneas de flujo a partir de Gras, no a partir de Saga, que tiene un mínimo diferente, un criterio para trazar el cauce diferente. A mí este me gusta más. En este caso, a la derecha tenemos mínima acumulación de flujo para corrientes y he puesto 100. Eso significa que debe tener, para que un flujo sea considerado digno de ser pintado, tiene que tener 100 cuadrículas por encima, 100 celdas como cuenca vertiente a ese punto. Otra de las opciones también es borrar segmentos muy cortos y finalmente, como siempre con Gras o como casi siempre, hay que definir la extensión de la región y el tamaño de celda. Ya comenté en otros vídeos que yo nunca lo dejo por defecto, siempre lo hago explícito para evitar problemas porque alguna vez los he tenido. Fijaros arriba también en la tercera entrada, pone mapa de entrada, mapa con depresiones reales, opcional. Pues aquí es donde podemos meter cuando hay dolinas o concavidades reales. Ya sabemos trazar las líneas de flujo, el siguiente paso es calcular algo parecido, pero donde cada celda va a tener como valor la cantidad de celdas que son cuenca vertiente a ellas, es decir, la cantidad de celdas que forman el área subsidiaria. Aquí tenemos dos opciones, Saga en otro módulo distinto, simulación, acumulación de flujo, y Saga simulación, pero teniendo en cuenta un algoritmo que permite dirección de flujo múltiple, que está ahí descrito, Freeman 1991. Llamo la atención aquí que muchos algoritmos están descritos desde hace décadas, y eso no significa que sean malos en absoluto, simplemente que el problema es antiguo y que ya se han propuesto soluciones. Este es el resultado para el primer algoritmo de acumulación de flujo simple. Lo he pintado de colores para que se vea bien y en este caso también cuando tengamos acumulación de flujo vamos a ver que es conveniente hacer una escala logarítmica del flujo porque si utilizamos una escala lineal para la simbología nos va a quedar prácticamente todo en colores oscuros con valores muy cercanos a cero. Aquí he utilizado una simbolización por cuantiles que bueno, pues nos permite ver cuáles son las líneas de flujo principales
y las líneas de flujo secundarias. Las principales están en tonos rojizos. Y este es el mismo cálculo, pero hecho con la otra rutina. Y veis arriba a la derecha que hay una zona muy amplia donde el flujo rellena una zona relativamente plana. Comento, como antes, insisto en que esto hay que estudiarlo. A la hora de hacer un trabajo tenemos que ver qué rutina nos interesa más utilizar y para ello hay que acudir a los fundamentos. Calculados los flujos y los flujos acumulados, realmente el último análisis básico que nos queda es el trazado de cuencas hidrológicas. La definición de cuenca hidrológica puede ser esa: es el conjunto de celdas, de teselas de una capa raster que está conectado mediante un grafo de líneas de flujo. Es decir, dado un punto del terreno, su cuenca hidrológica es la cuenca vertiente por la cual circulan las líneas de flujo desde las alturas superiores. ¿Cómo se hace esto? Pues como siempre también hay 4 o 5 formas. Aquí pongo el ejemplo de una que está en Saga, en análisis del terreno, canales. Lo que hay que hacer en las entradas, lo veis a la derecha, es poner el modelo de elevaciones, el relleno, y luego la red de canales que acabamos de calcular hace unas pocas diapositivas. El motivo os lo comento ahora. Este es un resultado. Las cuencas hidrológicas están coloreadas de forma aleatoria, por eso no tiene ninguna coherencia, pero lo que sí podemos ver es que se adaptan a las líneas de flujo. Se traza una cuenca hidrológica para cada nodo de esa línea de flujo, de tal forma que si queremos una cuenca hidrológica de un río principal vamos a tener que sumar todas, agrupar o disolver todas las cuencas de sus respectivos afluentes. Aquí tenemos una ampliación de un par o tres de cauces, donde vemos que el cauce rosa comienza donde se une la línea de flujo que pasa por esa cuenca con otro afluente que viene de una zona verde, y a su vez en esa zona verde la cuenca inicial es pequeña, pero luego se divide en dos porque confluyen dos líneas de flujo, una en color verde un poco más oscuro y otra en color azul claro. Lamentablemente no he visto en ninguno de estos algoritmos, a lo mejor se me ha escapado alguno, que estas cuencas las genere en formato vectorial y con algún tipo de caracterización. Podría usar un orden de conectividad para que fuera más fácil trazar las subsidiarias de cada uno, pero no parece que sea así. A partir de estos cálculos básicos, que son líneas de flujo acumulado y cuencas, Saga y Gras tienen algunas otras cosas. Pongo aquí solo dos ejemplos. Uno, el orden de Strahler. Bueno, el orden de Strahler es bien conocido en geografía. Ahí tenemos un esquema. Las líneas de flujo de más arriba, de la cabecera de las cuencas, se les da el valor 1 y cuando se unen dos líneas de valor 1 pasa a valor 2 el siguiente tramo. Cuando se unen dos líneas de valor 2 pasa al valor 3 y así sucesivamente. Esta categorización hay que hacerla sobre una red hidrológica vectorial, que vimos antes que hay una orden que la consigue, y se realiza, se calcula con el orden de Strahler que está en canales dentro de análisis del terreno. Aquí tenemos el orden de Strahler de la hoja completa en una red hidrológica mucho más compleja, donde se ha permitido que haya muchos cauces prácticamente saliendo de las zonas de las divisorias de aguas, y vemos que ese orden de Strahler sigue una secuencia de 1 a 10. Es raro encontrar órdenes muy altos debido a la forma de categorizar, de dar los valores. Otra opción de orden, que no es la de Strahler, se hace con la red de canales, una de las órdenes que utilizamos antes, que cuando genera la red vectorial tiene un campo orden que va entre 1 y un número bastante más alto que el que obtendríamos con el orden de Strahler. Esto es porque lo que va haciendo es sumar el número de canales, de tramos que se van uniendo. Cuando se une uno con otro de orden 1 va al 2, cuando llega otro de orden 1 va al 3 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo de una zona más amplia donde he limitado el número de canales que hay. Los colores son nuevamente aleatorios
y ahí vemos que desde un 1, que hay muchos canales en ese tono, llega hasta un 20, que es el último tramo del río donde ya se sale de la hoja. Y finalmente, aquí tenemos un ejemplo de otros cálculos posibles. Hay bastantes, hay como 10, 15, incluso 20 órdenes, pero a muchas les pasa como a esta. Este balance de celda no está explicado, entonces no se sabe a qué se refiere. Curiosamente, sí da una referencia bibliográfica, que es un libro de Víctor Olaya, del 2004, que yo he localizado porque está libre en Internet, es con licencia abierta y que no aparece la definición de balance de celda. Entonces parece que este es uno de esos casos donde la referencia se va copiando de uno a otro, pero en realidad no explica absolutamente nada. Estará por otro sitio. Lo he buscado por Internet y no lo he encontrado. Este es un ejemplo claro de cosas que, bueno, que pasan con este tipo de software libre, donde a veces hay muchísimas aplicaciones, pero las aplicaciones van bastante por delante de la documentación. ¿Qué tenemos que hacer si queremos hacer un análisis hidrológico que vaya un poco más allá que lo que hemos visto? Pues la solución es utilizar aplicaciones específicas, diseñadas expresamente para análisis hidrológico y por supuesto que no utilicen el algoritmo de 8, que es lo típico de los SIG y que no funciona correctamente. De lo que he revisado hay tres que merecen la atención. Las dos primeras, ECHMS y ECRAS, hacen análisis distintos. Algunos de ellos, el RAS, por ejemplo, es capaz de modelar avenidas en el tiempo. El HMS está más dirigida al análisis de cuencas. Lamentablemente, ninguno de estos dos tiene un enlace o está disponible como complemento para QGIS, sí para ArcGIS. Para QGIS, lo único que tenemos, o que yo haya encontrado al menos, es el QSWAT. No lo he instalado, hay que mirarlo, no viene en los complementos por defecto, con lo cual a la hora de probarlo lo que hay que hacer es ir a esa dirección web y seguir las instrucciones. SWAT es un programa independiente, con lo cual para trabajar con QGIS lo que hay que hacer es primero instalar SWAT, instalar un editor y luego instalar un complemento que se descarga de esa misma página.